He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy amados amigos, muy buenas noches, que Dios nos bendiga grandemente. Quiero tomarme unos minutos antes del tremendo programa que Dios tiene preparado para nosotros. Hemos invitado al doctor David Diamond, a nuestra hermana doctora Sonia Waters, al pastor Nelson Zavala, y este es su servidor, ante la indignación que sentimos por gente que odia al pueblo de Israel y a la mentira que se está ahora difundiendo en las iglesias de que Israel ya no es el pueblo de Dios, siguiendo a gente de una calaña calificativa de miserables, mintiendo y yéndose en contra del pueblo bendito de Dios. Antes de dar paso al programa, ya que tenemos unos pequeños, esperando que se conecte David Diamond, me das la señal, por favor, con Sonia Waters también, me avisa cuando ya estemos listos. Quiero que ustedes vean este mensaje de la nación de el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, y se dan cuenta la ignorancia de este señor que se pone a hablar de cosas que no sabe. Y al igual que el mismo señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dice cosas que no sabe, son aquellos que también rebuznan repitiendo palabras tan blasfemas contra Dios porque no conocen al Dios de Israel, que él jamás desechará a su pueblo. A continuación quiero que vean estas palabras sin sentido del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también de otros que estaremos analizando en el programa. Ya estamos listos. Ok, viene ahorita el video y enseguida ya estamos listos con el doctor David Diamond, la doctora Sonia Waters y también el pastor Nelson Zavala. A continuación. Y tienen que ver ya no solo con la existencia del pueblo judío, sino con la existencia de toda la humanidad. El pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios, es la humanidad el pueblo escogido de Dios, y está a punto de sucumbir en su propio invento. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a su programa A la Final Trompeta. Hoy 30 de junio, despidiendo junio, y con qué programón que tenemos en este último programa del mes de junio. Tenemos un programa especial para apoyar totalmente al pueblo de Dios, el pueblo de Dios que sigue siendo y seguirá siendo y por siempre será Israel. Hoy tenemos un programa muy especial dándole total apoyo debido a las falsas enseñanzas de falsos maestros. De pronto pudiéramos decir de estos improvisados que se quieren hacer famosos, hablando cosas que les queda demasiado grande el conocimiento, demuestran simplemente su grado de ignorancia y de poca cultura. Para eso, amigos queridos, hemos preparado este programa de total respaldo al pueblo de Dios, recordando siempre la promesa de nuestro Dios dada a Abraham, el Dios de Israel, dado a Abraham, diciéndole: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Será que el pueblo de Israel dejó de ser pueblo? ¿Alguien lo ha sustituido? Por favor, hoy vamos a tener un programa muy especial. Avísele a todos sus contactos y amigos. Están con nosotros la doctora Sonia Waters, que está ahora mismo en Estados Unidos, el doctor David Diamond, que está en Israel, y el pastor Nelson Zavala en la ciudad de Guayaquil. Le damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes. Les amamos, deseando que hayan tenido un fin de semana espectacular y un inicio de semana el día de ayer en la presencia del Señor nuestro Dios. A continuación, me permito introducir a que ya muchos conocemos
estos dos invitados de honor que tenemos el día de hoy en el programa La Final Trompeta. Nuestra querida amiga, doctora, un currículum, un palmarés impresionante que nos va a enseñar mucho sobre dónde nacen justamente estas ideas de que ya Israel no es el pueblo de Dios y que ha sido sustituido, suplantado por la iglesia. ¿De dónde saltó eso? Estaremos hablando con la doctora Sonia Juárez, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Buenas tardes, doctora. Adelante desde USA. Shalom, shalom a todos. Bendiciones en el nombre de Yeshua. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Y verdaderamente el tema a mí me fascina. ¿De dónde salió la teología del reemplazo? ¿De dónde salió la idea de que Israel no es ya el pueblo de Dios? Que es, verdaderamente no es algo bíblico. Es algo inventado verdaderamente, principalmente por la Iglesia Católica hace 1700 años atrás, y de ahí pasó al protestantismo 500 años atrás con Martín Lutero. Y lo que yo les quiero demostrar los documentos históricos de dónde estas ideas salen. Y fíjense que no están basadas en la Biblia, están basadas totalmente en antisemitismo. Y la Iglesia de Dios verdaderamente tiene que saber que esta es una falsa doctrina, que hasta hoy en día se está manifestando alrededor del mundo. Ahora que estamos en guerra en Israel, entonces los antisemitas están usando las mismas ideas de miles de años atrás para hablar en contra del pueblo de Israel, para hablar en contra de Israel. O sea que verdaderamente esto es importantísimo, que nosotros sepamos qué es lo que está pasando, de dónde vienen estas ideas, y que verdaderamente estas ideas son falsas. Es falsa doctrinas de demonios, como dicen las escrituras, y verdaderamente tenemos que conocerlas, tenemos que entenderlas, tenemos que aprender verdaderamente y no caer en las doctrinas falsas de estos personajes, ¿ya? Y, sí. Excelente. Pues entonces, la misma mentira antigua disfrazada como una nueva verdad. También está en Israel el Dr. David Diamond. Gracias por atendernos en esta hora de madrugada ya en Israel. Adelante con el saludo, doctor. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa A la Final Trompeta. ¿Qué tal, Arturo? Sonia, Nelson, amigos, tengan ustedes muy buenos días, madrugada acá en Israel. Un verdadero privilegio poderme reencontrar con ustedes. Hace bastante tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de hacer un programa juntos. De verdad es una alegría que nos reencontremos y bueno, en este programa trataremos de absolver muchas dudas. He tenido la dicha de tenerlo de visita por acá, por Israel, al pastor Zavala recientemente junto con la Rita. Estuvieron con un hermoso grupo con el cual hemos visitado lugares muy importantes de Israel y los hemos llevado junto con el capitán Ronnie Kaplan a un lugar que creo es el dolor, la herida sangrante de Israel desde el 7 de octubre, que es la zona de Nir Oz, el kibutz que el Hamas arrasó y que fue el origen de esta terrible guerra que estamos viviendo durante más de 639 días ya, ahora que se ha agravado con Irán y con todo lo que estamos atravesando. Yo quiero, aprovechando la oportunidad que ustedes nos dispensan a Sonia y a mí como israelíes, de agradecer públicamente en nombre del pueblo de Israel a todos los pastores, pastoras, hermanos, hermanas, evangélicos, cristianos, que aman de verdad al Dios de Israel, aman la Biblia y por ende aman al pueblo judío y a la nación de Israel, y me han hecho conocer, me han hecho llegar en todo momento su solidaridad. Muchas gracias, Pastor Arturo, de verdad te lo agradecemos con todo el corazón, que en un momento en el cual queman la bandera de Israel en todo lado, ustedes la han enarbolado con orgullo y con amor. Y yo quiero al pueblo judío que pueda ver este video, mostrarles a mis amigos, de los cuales me siento orgulloso de tener, que aman a Israel y que representan a millones, no a cientos, no a miles, no a 4 percatos, a millones de evangélicos
que aman a Israel, aman de verdad, aman al pueblo judío y oran por él. Gracias por invitarme, aunque la coyuntura de este programa será un poco complicada porque pues tendremos que desenmascarar una mentira que, como dijo Sonia, quiere volverse a instalar dentro de las mismas iglesias. Y hay que dejar claro, lo digo de entrada, el antisemitismo, la judeofobia, el desprecio, el odio contra Israel dentro de la iglesia no es un acto de ignorancia, es pura maldad deliberada, es pecado y rebelión contra Dios. Y hoy día se darán cuenta que hacerlo es grave porque pisotea la palabra de Dios. Y yo quiero de entrada decir esto. Esa gente que se está llenando la boca buscando fama y hacer dinero con YouTube, con las monetizaciones, hablando pestes de Israel y usando la Biblia, son peores que jamás, son peores que el Ayatollah, son peores que los del Hezbollah, porque queriendo usar la misma Biblia hacen terrorismo espiritual contra mi pueblo Israel, al cual lo quieren ver desaparecido para sentirse satisfechos. Así es. Muy bien, mi doctor. Y también damos la bienvenida a mi amigo el pastor Nelson Zavala en la ciudad de Guayaquil, recientemente llegado de Israel, y también, al igual que su servidor, amantes de Israel, defensores de Israel, porque leemos la Biblia, hermano. Simple y llanamente porque somos estudiosos de la Biblia. Adelante, el pastor Zavala desde la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, pastor Arturo, doctora Sonia, doctor David Diamond. Los amamos entrañablemente, valoramos mucho la amistad que tenemos con ustedes y amamos frontalmente y sinceramente a Israel. Esa es una realidad total. Desde Guayaquil, Ecuador, hoy tomaremos un tema muy delicado, pero necesario, y utilizaremos la historia gracias a la presencia de historiadores y conocedores como la doctora Sonia y David, y también la palabra de parte, como llamamos nosotros los cristianos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para poder demostrar que jamás el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob reemplazó a su pueblo, sino que gracias a esas promesas que le dio a su pueblo, usted y yo hoy tenemos Dios, tenemos promesas y somos pueblo. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Pues bien, amigos, para empezar vamos a orar, pedir la guía de nuestro Señor para que todo lo que digamos basado en la Biblia traiga la verdad a aquellos que viven en la esclavitud de la ignorancia, siguiendo a hombres, como bien dijo el doctor Diamond, queriéndose hacer famosos con las monetizaciones y hablando ridiculeces que la gente apoya mirando esa basura. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios. Amoroso Señor, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por reunirnos, a conocer la verdad, tu verdad, la que nos hace libre, la que nos hace amarte, la que nos hace amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y que todo sea para honra y gloria tuya y de aquellos a quien tú has escogido. Te damos la honra y la gloria de verdad. Gracias por todo. Gracias por los hermanos que están en sintonía. Que todos nos dispongamos a aprender conociendo tu verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de darle paso a la doctora Sonia Waters para empezar con esta idea y esta historia, de dónde sale tan macabra idea de que Dios infielmente podría abandonar a sus hijos. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 11, permítame leer, amigos míos, del 1 hasta el 5, escrito está, dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas ha dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo
ha quedado un remanente escogido por gracia. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Es la Biblia que desmiente esta supuesta teoría de que Dios ha desechado a su pueblo, bajo ningún concepto. Ahora sí, la doctora Sonia Waters tiene este tiempo para explicar de dónde salió, de qué parte infernal nació esta mentira que ha confundido a tanta gente. Doctora Sonia Waters, adelante, por favor. Todo empezó cuando verdaderamente la fe en Yeshua, en Jesús, se fue de Jerusalén y se fue al mundo entero, principalmente a Roma. Cuando la fe sale a Roma y el emperador Constantino viene a la fe, nosotros no sabemos si vino a la fe o no vino a la fe, pero de todas maneras él tomó control de la fe, y en ese momento, cuando él toma control, él rechaza todo lo que sea judío. O sea, la fe en Cristo antes del mundo romano era una denominación judía, así como habían los saduceos, los fariseos, los esenios, 2000 años atrás. Los creyentes en Yeshua se llamaban el camino, ¿sí? El camino, los seguidores del camino, ¿sí? Eran verdaderamente una denominación judía. Así como sale la fe a otros países, especialmente a Roma, la fe cambia su carácter y abandona completamente el judaísmo. ¿Quién es el que empezó con esto verdaderamente? Es Constantino. Y si pueden poner, por favor, el primer documento que yo les mandé. ¿Ya? Ok. Y fíjense que este documento sale de un libro del siglo III de Cristo, del tiempo de Constantino el Grande, que se llama ese libro Eusebios, ¿ok? La vida de Constantino es el libro 3, capítulo 18 de los registros. O sea, todos los documentos que yo le voy a dar, ustedes pueden ir e investigar mucho más, por supuesto, y leer todo el libro si quieren, ¿sí? Pero solamente estoy sacando extractos de este libro para que ustedes puedan ver lo que este hombre hizo, separando al pueblo judío de los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Por su odio al pueblo judío. ¿Y qué es lo que dijo? Esto es lo que escribió Constantino mismo. Dice: parecía algo indigno en la celebración de esta fiesta sagrada. Se está refiriendo a la Pascua judía, lo que nosotros llamamos Pesaj. Sería indigno, dice, de la celebración de esta fiesta sagrada, deberíamos seguir la práctica de los judíos. O sea, él dice: no queremos saber de nada de lo que los judíos están haciendo. Nosotros vamos a hacer nuestras propias festividades, ¿sí? O sea que él verdaderamente está separando el judaísmo, la festividad de la Pascua judía, con los creyentes en Yeshua. Y dice: ¿por qué está separando? Porque originalmente los gentiles creyentes en Yeshua, 2000 años atrás, en el tiempo los discípulos seguían las prácticas judías. Entonces él dijo: no, güey, José, yo voy a separar esto, ¿ok? Y dijo: parecía algo indigno en la celebración de esta fiesta sagrada, deberíamos seguir la práctica de los judíos, quienes impuramente tienen la mano con sangre por un pecado enorme. ¿Qué es lo que él está acusando al pueblo de Israel? De tener las manos con sangre, de haber matado a Cristo. O sea, esto es una de las acusaciones antisemitas en contra del pueblo de Israel, de haber matado a Cristo, de haber cometido lo que se dice deísmo, creo que se llama en español. Deicidio, o sea, haber matado a Dios. Ok, pero fíjense qué fascinante, porque estos romanos, él es un romano, un emperador romano, está diciendo que fueron los judíos que lo mataron a Jesús,
cuando en realidad el pueblo judío acusó a Jesús y fueron los romanos que lo pusieron en la cruz, fueron los romanos que le arrancaron la barba, fueron los romanos que lo azotaron, fueron los romanos que los crucificaron. La crucifixión era una manera de matar romana, no tenía nada que ver con el pueblo judío. O sea, ¿qué es lo que significa? Ahí empieza verdaderamente un odio en contra del pueblo de Israel por haber matado a Cristo. Y es una mentira, pues no está basado en la Biblia, está basado en los sentimientos de Constantino. Y hasta hoy en día la iglesia, muchos de la iglesia dicen esto y creen esto, ¿ya? Entonces dice, quienes impuramente, está acusando a los judíos de haber matado a Cristo, ¿sí? Quienes impuramente tienen las manos con sangre por un pecado enorme y por lo tanto merecidamente afectados por la ceguera del alma. O sea, estos son ciegos, guías de ciegos, eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y todo el pueblo, o sea, fíjense qué es lo que está pasando acá, es una acusación. Fíjense que aquellos que condenaron a Yeshua a la muerte eran a lo mejor los saduceos y los fariseos que estaban en Jerusalén en ese momento, no todo el pueblo judío. Pero ¿qué es lo que pasa con el antisemitismo? Es que declara a todo el pueblo judío de tener ceguera del alma. O sea, esto sigue, este antisemitismo sigue hasta hoy en día en las iglesias, ¿sí? Y fíjense de dónde está viniendo de Constantino el Grande, ¿ok? ¿Y qué es lo que dicen? No tengamos nada en común con la detestable multitud judía. Si esto no es racismo, ¿qué es lo que es? ¿Ya? O sea, él verdaderamente quería separar toda festividad judía de los creyentes en Yeshua, y no sé por qué me sacaron el documento, que necesito el documento de vuelta, por favor. ¿Ok? No tengamos nada en común con la detestable multitud judía porque hemos recibido a nuestro Salvador una forma diferente. O sea que él está diciendo, nosotros no vamos a hacer nada de lo que los judíos hacen, vamos a hacer nuestra propia religión. Vamos a separarnos completamente y vamos a hacer una forma diferente. ¿Ok? O sea que fíjense que ya para el siglo III de Cristo viene en esa idea que Dios ha rechazado al pueblo judío. No tiene nada que ver esta fe con el pueblo judío, supuestamente. ¿Sí? Eso es lo que ellos están diciendo, y esto es verdaderamente una abominación, es un engaño, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. ¿Ok? El próximo, por favor. Sonia, te interrumpo. En otras palabras, este es el precursor de enseñar que la salvación ya no viene de los judíos, sino de Roma y del catolicismo. Así es. Así es. Y fíjense que esto es una abominación, porque la Biblia nos dice que la salvación viene de los judíos. O sea, está yendo completamente. Sí, él hizo una religión nueva, que es la Iglesia Católica de hoy, ¿ya? Fíjense, otro Papa Gregorio, San Gregorio Magno del siglo VI de Cristo, en sermones dominicales de los Santos Padres, ahí pueden ver en el libro todos estos sermones. ¿Y qué es lo que dijo este Papa Gregorio Magno? Dijo, si nosotros por nuestra fe venimos a ser hijos de Abraham, los judíos por su perfidia han dejado de serlo. O sea, más erróneo, más antibíblico no puede ser, porque esto es su entendimiento, su odio al pueblo judío verdaderamente, pero no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, ¿sí? Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacobo. Es un pacto eterno y no está determinado si nosotros hacemos bien o mal.
está determinado por Dios mismo, está determinado porque Dios lo dijo. David, ¿querés decir algo? Estás diciendo claramente que el pacto que Dios hace con la nación de Israel es incondicional, no depende de que el judío haga o no haga, sino de Dios que mantiene su palabra. Entonces tú estás diciendo lo que el rabino Saulo de Tarso, conocido como Pablo en la teología cristiana, dice en Romanos capítulo 3, permíteme, Romanos capítulo 3 dice, ¿qué ventaja pues tiene ser judío? ¿O de qué le aprovecha ser circuncidado? Mucho, mucho, en gran manera, en todas las maneras, en todas, dice, no dice algunas, todas, porque ciertamente a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿acaso la incredulidad de ellos hará nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. O sea, mira, ni siquiera tú estás sosteniendo algo que es clave, Nelson. Arturo está dando a entender aquí claramente, Sonia, y el versículo lo respalda, que no depende de lo que haga Israel, sino de lo que hace Dios. Mira, dice que ni siquiera la incredulidad de algunos anula la fidelidad de Dios. En un versículo aquí, permíteme un segundo que acabo de leer, en Levítico 26:11 dice, hablando de Israel, mi morada estará en medio de ustedes y mi alma no los abominará y andaré en medio de ustedes y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, no los abomina y no va a ser infiel Dios. O sea, por eso dice Dios, me imagino en Timoteo, que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede ir contra sí mismo. ¿Es eso cierto o no? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en esencia estás diciendo esta frase más, perdón, estás diciendo que así con el mismo corazón que trata a Dios a la iglesia, le trata a Israel. O sea, Dios no porque pecas te abandona y te bota del basurero. Por ahí va. Ahora, David, Sonia, Arturo, un detalle importante para que pueda continuar Sonia con esto tan importante, histórico, que se constituye en un fundamento para el conocimiento del por qué llegamos hasta aquí. Ese Romanos, y celebro ese conocimiento que ustedes tienen de esta parte que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Mira, verso 11 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Frase que utiliza Pablo más de una vez. En ninguna manera. Pero su transgresión vino, pero por su transgresión vino la salvación nuestra, pues, de los gentiles, para provocarles a celos, no para reemplazarlos. No para reemplazarlos. Dice, para provocarlos a celos. Qué bonito que es Dios. Los ama y dice, me van a dar un poquito la espalda. Ahora les voy a provocar a celos. Qué lindo, eso es amor. Porque el celo de Dios es parte de su amor. Y mira lo que dice. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ay, Dios mío, mira, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Qué debemos esperar los cristianos? La plena y total restauración de Israel. No hay ningún reemplazo. Ok, el próximo, si por favor me pueden poner el próximo, ya. Ok, y fíjense que no solamente la Iglesia Católica estuvo metida por miles de años, 1700 años en antisemitismo, en la teología del reemplazo. También Martín Lutero era un gran antisemita. Este es el reformador, el que empezó con la Iglesia protestante hace 500 años atrás, que era un sacerdote católico originalmente, que encontró una Biblia
y tradujo la Biblia al alemán. Inclusive hasta hoy en día se utiliza esa Biblia en alemán. High German, no sé cómo se diría en español, pero de todas maneras este hombre era sumamente antisemita y escribió los sermones más antisemitas de la faz de la tierra, inclusive un tratado antisemita de 65,000 palabras, o sea, todo en contra del pueblo judío, que 500 años después fueron utilizados por Hitler para la justificación de 6 millones de judíos en el Holocausto. ¿Ok? O sea, este era un gran antisemita y influyó el mundo 500 años atrás hasta el tiempo de los nazis, ¿sí? Y después que el Holocausto pasó, la Iglesia Católica se dio cuenta verdaderamente de lo que es la teología del reemplazo y cómo esto puede matar al pueblo judío. Y la Iglesia Católica, los papas de la Iglesia Católica se arrepintieron de la teología del reemplazo, se arrepintieron de considerar al pueblo de Israel que ya no es más los descendientes de Dios o que tienen el favor de Dios, dejaron de rechazar a Israel así. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica en 1964 con un documento que se llama Nostra Aetate, pero de todas maneras la Iglesia luterana durante el Holocausto pasó a ser la iglesia de los nazis. ¿Cómo pasó a ser la Iglesia luterana la iglesia de los nazis? Porque los nazis vinieron a la Iglesia luterana sabiendo los sermones antisemitas de Martín Lutero, le cortaron la cabeza de la iglesia, de los líderes de la Iglesia luterana y pusieron en la cabeza antisemitas, o sea que estaban predicando antisemitismo en las iglesias luteranas en el tiempo de los nazis, ¿sí? Y de esa manera justificaron, con las palabras de Martín Lutero, justificaron la matanza de 6 millones de judíos, ¿ok? Este antisemitismo en la iglesia todavía continúa hasta hoy en día, ¿ya? Por supuesto, ahora que pasó lo que pasó en Gaza, lo que pasó en Israel, ahora nos acusan de otras cosas también, pero de todas maneras, la principal demonización del pueblo judío, una de las principales demonizaciones del pueblo judío viene de Martín Lutero, que escribió estos extractos que se llaman Los judíos y sus mentiras. No sé si lo conocen, está en YouTube, creo que está en Google, ustedes pueden hacer Google y ver esos sermones si quieren verlos, ¿ok? Que fue escrito en 1543. Y les voy a dar un extracto, un pedacito de lo que él está diciendo, y les quiero demostrar qué es lo que Martín Lutero está haciendo con la Biblia en contra del pueblo judío, para que ustedes vean qué es lo que está pasando acá. Por favor, el próximo. Ok. Ok. Fíjense que está utilizando pasajes de la Biblia, está sacando esos pasajes de la Biblia de su contexto histórico, está generalizando lo que está diciendo a todo el pueblo judío, no solamente a quienes se estaba refiriendo Yeshua en su tiempo. ¿Ok? Y vamos a leerlo y se los quiero demostrar. Dice así: no los llamamos hijos de Abraham, sino generación de víboras. Eso es lo que está diciendo al pueblo judío y lo saca de Mateo 3:7. O sea, fíjense, ¿a quién Yeshua dijo que eran generación de víboras? ¿Se lo dijo a todo el pueblo judío o se lo dijo a un grupo en particular que estaba en liderazgo del pueblo judío en ese momento, 2000 años atrás, que eran los saduceos y los fariseos, que estaban controlando lo que nosotros llamamos el Sanedrín, ¿sí?
Pero Martín Lutero no diferencia a quién se le está diciendo esto y está refiriéndose que todo el pueblo de Israel, fíjense cómo funciona el antisemitismo, que generalizan lo que están diciendo a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces dice, no los llamamos hijos de Abraham, sino generación de víboras. Eso fue demasiado insultante para la noble, el gran sangre y raza de Israel. O sea, está generalizando, está diciendo que todo Israel es una generación de víboras. Y declararon también, tiene un demonio, ¿sí? Algunos del pueblo de Israel le dijo a Yeshua que él tiene un demonio y que está hablando con los demonios. ¿Quiénes fueron que dijeron esto? Los fariseos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está separando a Yeshua y todos sus discípulos como si fueran los creyentes y no judíos, y aquellos que están diciendo barbaridades en contra de él son los judíos. ¿Ven cómo esto está todo mezclado, está todo fuera de contexto? ¿Ya? Dice, nuestro Señor también los llama generación de víboras. Además, en Juan 8, 39, 44 declara, si fuesen hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Sois vosotros, vuestro padre el diablo. ¿Ok? ¿A quién se lo dijo Yeshua esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién me puede decir? ¿A quién se lo dijo? A los fariseos, ¿no es cierto? A los fariseos. Entonces, fíjense cómo esto se ha corrompido. Se dice corrompido en español, no sé si lo digo bien. ¿Ok? Les resultaba intolerable oír que eran hijos de Abraham, sino del diablo, y no pueden soportarlo. ¿Ya? O sea que ustedes pueden ver el odio en el cual Martín Lutero estaba hablando del pueblo judío. ¿Qué es lo que pasó con Martín Lutero? Les explico, ¿ok? 500 años atrás, él se separa de la Iglesia Católica. Él decide que ahora la fe es suficientemente buena para que el pueblo judío venga a la fe, ¿ok? Esto fue, creo, 1492, que esto es lo que él hizo. Se va a la comunidad judía de Alemania y le dice a la comunidad judía, ahora ustedes pueden venir a la fe. Nosotros ya no somos los católicos, no estamos en idolatría y ustedes verdaderamente pueden venir a la fe en Cristo. Esto es lo que le dice él a la comunidad judía en Alemania. En ese momento, la Iglesia Católica está echando al pueblo judío de Portugal y de España en la Inquisición. Están matando al pueblo judío si no vienen a la fe en Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Por supuesto, Martín Lutero dice por supuesto, la comunidad judía le dice, pero ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, ahora nosotros podemos venir a la fe en Cristo cuando nos están matando en España y Portugal y tenemos que salir rajando con toda la persecución que está. O sea, no podían creer lo que Martín Lutero le dijo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Martín? ¿Qué es lo que hizo la comunidad judía en Alemania? Los líderes de la comunidad judía en Alemania lo mandaron a freír papas. Claro. Y desde ese momento en adelante, ¿qué es lo que hace Martín Lutero? Él escribe este documento en contra del pueblo judío y después los nazis lo utilizan para la justificación de la matanza de 6 millones de judíos. O sea, lo que la iglesia de hoy está haciendo ya empezó hace miles de años atrás. La idea que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios, que Dios ha suplantado, supersido, no sé cómo se dice en español. Cantado. ¿Ok? Al pueblo judío, y que ahora los cristianos son el pueblo de Dios y los judíos totalmente reemplazados. ¿Ok? Pero es una mentira.
No fuimos reemplazados, sino que, ¿cómo se diría en español? Ustedes, los gentiles, han sido añadidos a Israel, han sido injertados al olivo de Israel. No nos han reemplazado, han sido injertados, ¿ya? Y eso es lo que quería decir, ya. Wow, tremendo. Doctor David Diamond. Pajarito. A ver, yo quiero poner en marco algunas de las cosas que Sonia ha dicho, que me parecen importantes. Sonia dice, fueron los romanos los que mataron a Jesús. ¿Dónde yo me puedo basar para aseverar eso? En el mismo Nuevo Testamento, pues. Hay que preguntarle al directamente aludido. No le preguntemos a Pablo, a Juan. No. Preguntémosle al mismo Jesús, o Yeshua. ¿Quién te mató? De acuerdo a Marcos, capítulo 10, verso 33, dice, aquí subimos a Jerusalén. ¿Quién está hablando? Ayúdenme, por favor, participen. El micrófono está. Jesús. Ya, dice, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, o sea, contra los que tenía discusión. A ver, ¿con quiénes tú discutes más? ¿Con tu vecino o con tu familia? En el seno familiar se dan grandes discusiones, te peleas con los primos, con la suegra, la quieres ahorcar, con el tío, la tía, no. Las discusiones del ser humano siempre son con su entorno más cercano y a veces son fuertes. Bueno, y él tenía discusiones muy fuertes con el liderazgo corrupto del sacerdocio de Israel de aquel tiempo, y no solo lo dice el Nuevo Testamento. La historia judía, Flavio Josefo y otros historiadores describen en su momento que el sacerdocio de Israel era un verdadero negociado. O sea, hay documentos históricos que prueban que ese sacerdocio era corrupto tremendamente. O sea, Jesús no está descubriendo la pólvora, está tocando la llaga de algo que la sociedad israelí lo veía cada rato. Y por eso había problemas contra los coanín, los sacerdotes, los saduquín, los saduceos y los fariseos. Y los escribas, dice, y le condenarán a muerte. Le condenan. Pero mira, lo que decía Sonia, o sea, los rabinos dicen no, condenado a muerte, no pasa nada, no es el Mesías, fue, va contra nuestro negocio, nos perjudicó el negocio. Y le entregarán a los gentiles. ¿Quiénes eran esos gentiles? ¿Cuál de los gentiles? ¿Eran los chinos, los búlgaros, los polacos? Eran los romanos. Esos gentiles se hacen cargo en el juicio. Y ellos, se refiere a los gentiles romanos, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, le matarán. O sea, él está hablando en futuro. Está diciendo, le van a hacer esto. Está hablando como que en tercera persona, pero le habla de sí mismo. Perdón. Y después de 3 días resucitará. Ok, ahí hay el punto. O sea, refuerzo lo que está diciendo Sonia. La ejecución de pena de muerte vino a cargo de los romanos. Quiero puntualizar esto. Ahora, ¿para qué Dios escoge a la nación de Israel? Ese es el punto de partida de esto. El mundo era politeísta e idólatra. La humanidad se había desviado del conocimiento del único Dios creador del universo y empezaron a adorar a la creación y a las criaturas. Para eso Dios escoge a Abraham, para que a través de él se restaure la idea que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén. Ellos no eran idólatras, no eran politeístas, conocieron a aquel que los creó. Entonces eran monoteístas. Abraham recaptura el monoteísmo para la humanidad. Dios, al escoger a Abraham, le hace entender a la humanidad una vez más que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Primer aporte de Abraham a la humanidad, el monoteísmo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor
uno es. Se acabó. No hay discusión. Monoteísmo, hay un Dios. 2, si hay un Dios, ¿quién es ese Dios? ¿Qué quiere ese Dios? ¿Qué me pide ese Dios? ¿Qué me da ese Dios? ¿Cómo lo voy a saber? La Biblia. La Biblia no la escriben chinos, no la escriben tailandeses, la escriben profetas de origen judío, salvo uno que otro como Obadiah, que es Abdías. Pero los demás todos fueron hebreos. O sea que Dios escoge a Israel para que a través de la descendencia de Abraham, el pueblo judío, Dios haga llegar su palabra. Primero en el Sinaí, entrega los mandamientos. Su palabra viene a través del pueblo de Israel. Y eso ilumina al mundo, porque yo como abogado entiendo que las leyes del Código Civil, el Código Penal, tienen una fuente histórica, la ley mosaica. Bueno, la palabra de Dios. O sea, Dios se manifiesta a la humanidad y le dice quién es Él y qué quiere de la humanidad y cómo quiere relacionarse con ella por medio de las Escrituras. La gente dice, yo no creo en la Biblia porque la escribieron hombres. ¿Y qué querías tú? ¿Que la escriba un tigre para creer en ella? Que es el humano, pues. Tercero, ¿cuál es el siguiente aporte que Dios le da a la humanidad por medio de Israel? O sea, estoy hablando, ¿para qué Dios escoge a Israel? ¿Para qué? Para que a través del pueblo de Israel llegue la salvación a la humanidad entera, porque Dios no quería quedarse en ser un Dios nacionalista, sino que el mundo entero conozca quién es ese Dios. A partir de lo que Él haga a través de Israel, alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Que a través de él llegue la salvación al mundo. Pero, como dijo Sonia, en el transcurrir del tiempo, al pueblo judío se le han endilgado una serie de acusaciones. Hoy son 2 palabras con las cuales acusan al pueblo judío: deicidas y genocidas. De eso no nos bajan. Yo escribo un comentario a favor de Israel en el Facebook, desmintiendo, por ejemplo, en un periódico las noticias falsas que dan. Inmediatamente vienen los ataques. Ustedes los judíos son unos genos, ustedes hacen esto en Gaza, geno. Antes era deicida. Se imaginen las acusaciones violentas contra el pueblo de Israel. Desmentido el deicidio, acabo de demostrar. Desmentido. El mismo Jesús dice que no es así, que fueron los romanos. Ya. Genocidio. Genocidio es lo que nos quiso hacer Hamás el 7 de octubre. Y empezó a hacerlo. En un día, en 24 horas, le hizo a Israel lo que no había pasado en el mundo en 20 años. Masacre. No puedo usar esa palabra en YouTube para que no le tiren el video. Lo que vivieron nuestros padres en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, jamás se encargó de hacernos vivir en 24 horas. Y lo que quiso hacer con Irán en estos días, ¿qué quiso hacer Irán con nosotros? Exactamente lo mismo. Estaba trabajando para una ojiva nuclear con el objetivo de hacer desaparecer a Israel. O sea, un ensañamiento contra el pueblo de Israel. ¿Pero por qué tanto ensañamiento contra Israel? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, viene, como dice Sonia, la Iglesia Católica y llega, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Nostra Aetate del Vaticano, donde, Sonia, si me corriges, literalmente la frase central es que piden perdón al pueblo judío por la acusación de deicidio. Le pide perdón la Iglesia Católica y asevera que el pueblo judío no puede ser culpado, ni los judíos de antes, ni los de ahora, ni los de mañana, por la muerte de Jesús. A ver, aclara eso, Sonia, aclara eso públicamente. Así es. No hay... esa acusación es basada en mentiras. Se dio cuenta la Iglesia Católica que hicieron un error muy grande. En el documento Nostra Aetate en 1964 dijeron, no podemos acusar al pueblo judío de esa manera más, porque es una mentira. Entonces y rechazan esa idea que Israel ya está rechazado por Dios, y dice, no está rechazado por Dios porque ese pacto es eterno, sino que es el hermano mayor. Eso es lo que nos han llamado ahora en adelante el hermano mayor, ¿sí?
Entonces, Arturo, yo te voy a pedir que busques el texto bíblico de Génesis donde Dios hace un pacto con Abraham, pero que sea eterno. Búscate ese versículo mientras yo termino esta parte, por favor, ayúdame. Siguiente punto. Viene Lutero. Y Lutero hace una reforma. Así se llamó. La reforma y luego vino la contrarreforma, periodo histórico de la humanidad. 1500 y toda esa época. La reforma protestante. Se llama protestante porque protesta contra el papado, contra una autoridad corrupta. Lutero, como bien dijo Sonia, viene a pedir ayuda a los judíos en Alemania y los judíos le dicen, es una pelea entre cristianos, no nos metas a nosotros, nada tenemos que ver ahí. Peleate con la Iglesia Católica, es tu problema, pero nosotros no nos metas. A partir de ahí empieza el odio de Lutero contra el pueblo judío. Y escribe lo que Sonia dijo. El problema pasa porque como para muchos en el mundo cristiano evangélico, Lutero es un referente, ahí va el punto. Siguen lactando el antisemitismo de los textos de Lutero, les guste o no, porque ellos mismos se llaman cristianos reformados. Bien, a lo largo de estos días, pastores, yo he tenido que ver cómo cantidades de predicadores en las redes sociales, de los justamente llamados reformados, porque están de acuerdo con la reforma de Lutero, por ende, comparten la filosofía antisemita y judeófoba de Lutero, más que la palabra de Dios, comparten la filosofía judeófoba de Lutero, que quede claro eso, se han dedicado a sacar videos por montones en las redes sociales para envenenar el corazón de la iglesia contra Israel. Y dejándose llevar por las falsas noticias que a veces la prensa publica contra Israel, han encontrado en esto la excusa para expulsar y vomitar el odio que ya tenían guardado contra Israel y aprovechar ahora de endilgar toda la clase de acusaciones al más puro estilo de los terroristas del Hamas. Como dijo Sonia, si Hitler se declaró luterano, imagínense cómo están estos que sí de frente lo dicen, somos reformados, dicen. Ahora, a mí me queda una pregunta para ustedes dos como pastores cristianos evangélicos, porque yo no soy pastor, y que quede claro, públicamente lo digo, yo no soy pastor. A mí no es que me insulta que me digan pastor, no, yo respeto, ustedes son pastores, es una honra que ustedes hagan lo que hacen. Pero a mí es como si me dijeran ingeniero, pues ¿por qué voy a aceptar que me digan lo que no soy? Bueno, ustedes como pastores cristianos, ustedes representan al pueblo cristiano, ustedes nos han invitado a Sonia y a mí en Caridad de Israelíes. Yo les pregunto a ustedes, con todo el respeto al pastor Lutero, al pastor Norero, disculpe, usted parece Melquisedec, perdón. Pastor, perdón, disculpe. Le voy a preguntar, con todo respeto, ¿ustedes se definen como católicos? ¿Se definen como protestantes? Pastor Zavala, ¿cómo qué usted se define? Pastor Norero, ¿cómo qué son ustedes a la final? Porque acá en Israel la gente quiere entender quiénes son los que nos apoyan y quiénes no. A ver, aquí en Israel hay gente que está viendo este programa. A ver, quieren entender quiénes son ustedes y por qué nos aman. Pastor Zavala. Ok, bien, gracias. Bueno, yo no me puedo considerar católico bajo ningún concepto, y más aún pues si conozco la historia, porque muchas veces hemos cometido errores gigantescos. Tampoco me puedo considerar protestante, porque considero que la iglesia del Señor no nació en Roma, no nació con Lutero, nació con Yeshua, con Jesús el Cristo, en Jerusalén. Es ahí donde nace absolutamente todo. Obviamente no, lo que tú leíste es sobre las propias palabras de quien para nosotros es el Mesías y que llamamos Jesús el Cristo, no le interesa a Roma cuando dice que los romanos, por palabras del propio Señor, es quienes lo matarían, ¿verdad? En el contexto histórico, físico, lo que ocurrió. Porque hay algo que sí quiero agregar en este tema, que es muy importante, y estaba observándolo, de la pregunta, ¿quién mató al Señor Jesucristo? Jesús lo que contestó en ese momento eran los que ejecutarían, los romanos. Hombre, a Roma no le va a gustar que le echen la culpa, ¿no? Entonces tenían que buscar a alguien. Y ahí tienes tú. Se basaron en un discurso del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Pero yo quiero leer esto en Juan capítulo 10.
¿Cuántos piensan, incluido aquellos que están en contra de Israel, que dicen ser cristianos? ¿Cuántos de ustedes podrían decir que Dios es soberano? Todos dirán, sí, Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y escuchen lo que dijo el Hijo de Dios. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Escuche bien esto. Nadie me la quita. Está echándole la culpa a los judíos. Los que lo ejecutaron en el sentido de ejecución, de llevar a cabo, porque Dios lo permitió y porque Cristo dice, está bien, yo voy a poner mi vida por amor. Y ponga atención que le voy a leer algo más si me lo permiten. Y si no me lo permiten, igual lo voy a leer. Gloria a Dios. Ahí vamos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando yo leí este versículo hace ya más de 30 años, en verdad me puse a llorar, ¿no? Porque digo, caramba, sé quién es Yeshua. Y sé que tenía el poder por mandato del Padre para impedir que esto sucediera, como le dijo al judío Pedro, que podía llamar legiones de ángeles y pelear y que no ocurriera. Y puedo darme cuenta que hizo un acto de amor. Ahora, entendiendo esto y sabiendo por promesa quién es el pueblo de Dios, que es Israel, eso es indiscutible. Me pongo a leer un poco en Gálatas en el capítulo 4 y he hecho un estudio breve sobre el tema de la adopción, porque yo soy un hijo adoptivo. Yo soy un hijo adoptivo. Y el que Dios me haya adoptado y que yo tenga hermanos de donde viene todo, donde vienen las promesas, donde vienen los patriarcas, de donde viene el Cristo, el Mesías. Porque Jesús no era alemán, ¿no? Ni español, era judío. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, el mundo tiene que cambiar en nuestro corazón. Yo no me puedo considerar católico, universal, porque no lo soy, porque no vengo tampoco de una publicación en una puerta de Lutero, aunque haya protestado contra los papas. Yo vengo desde la cruz del Calvario. Yo vengo de un judío que caminó por las calles de Israel haciéndose llamar el camino, la verdad y la vida. Soy de ese camino, lucho por vivir esa verdad y trato de llevar una vida absoluta en el Señor Jesucristo. Amén. Mi querido David, con esto que agrego aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo. Escuche bien, porque el que Israel, no todos, por favor, que una minoría creyó, bueno, está bien. ¿Sabía usted cuántas personas se convirtieron en Israel, en Jerusalén, con las dos primeras predicaciones de Pedro? 5,000 judíos. No eran extranjeros, eran judíos. Poco después vino en la casa de Cornelio la predicación y Pedro se dio cuenta de que Dios no había hecho acepción de personas y que venía de los judíos la salvación. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos tienen la palabra donde está todavía oculto hasta que termine nuestro tiempo el hecho de saber que Yeshua es el Mesías. Amén. Pero con el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. ¿A quién primero tenía que redimir? A las ovejas perdidas de Israel. Él vino por Israel. Él vino por ellos. No es que los reemplazó. Él no ha cambiado. En un momento más, si el programa lo permite, quiero nombrar ese famoso nuevo pacto hermoso que está en Jeremías, que está escrito con absoluto poder y amor y que Dios no ha cambiado. Y que ese pacto, ¿sabes con quién es? Con la casa de Israel. Entiendo por qué puede haber gente, David, Sonia, Arturo, que yo lo digo así, yo hablo frontal. Para mí que aquí hay un dinerito detrás que puede venir quién sabe de dónde. Aquí en Ecuador, en Quito, una iglesia cristiana, entre comillas, aceptó dinero de musulmanes para prestar los templos y dar conferencias del Islam. Entonces, eso es una locura, pues esa gente no es cristiana. Esa gente es pagana. Y termino. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y gracias a eso, escuche bien, gracias a eso,
había un fin, un propósito, que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y gracias a esa adopción, hoy, este hombre ecuatoriano que difícilmente habla el español, imagínese usted, puedo decir, Abba, Padre, Padre. Qué bonito que es eso. ¿Y por qué están peleando? No lo logro entender, David, créeme. Aquí hay algo sospechoso, Sonia, Arturo. Aquí hay algo que no está bien. Estos yo los llamo apóstatas. ¿Por qué? Porque están en contra de la fe verdadera que aprendieron en las Escrituras. Quita pues el Antiguo Testamento y dime de qué te sirve el Nuevo. Que aquí en el Nuevo ¿se cumple qué? Si no está el Antiguo Testamento como nosotros lo llamamos. Todo lo que usted, mi hermano cristiano, como yo, creemos y que esté en cumplimiento, ya estaba escrito. Y la promesa dada desde Abraham. Y gracias a que Dios en Abraham bendijo a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, usted, hoy y yo, por medio del judío, Jesús el Cristo, todas las promesas de Abraham han llegado a nosotros. Así que Israel no ha sido reemplazado, ha sido confirmado para que de ahí viniera la salvación a Israel, a nosotros y a todo el mundo. Pastor, yo quiero, antes de que Arturo me lo lea, esa promesa de Abraham, y también él explicará el tema del olivo natural y el silvestre, que es un tema que tienen que entenderse, no se puede dejar de lado. Yo quiero rápidamente puntualizar esto. Dicen ellos abiertamente que el Israel de hoy nada tiene que ver con el Israel bíblico. O sea, hay un rompimiento. Dicen, no tenemos por qué orar por los judíos, no tenemos por qué orar por Israel. Israel es una nación como cualquiera con una religión que mandó a matar a Jesús. Israel es un pueblo que aborrece a los cristianos. Israel no merece por qué tenemos la bandera de Israel en nuestros templos. Están haciendo idolatría del pueblo de Israel. Esas son las acusaciones con las cuales están atacando en redes sociales a las iglesias cristianas, a los otros cristianos, para confundir. Yo durante 30 años, y ustedes son testigos, he enseñado a orar por Israel, a bendecir a Israel, a amar a Israel y a defender a Israel. 30 años en toda Latinoamérica. Y me quedo atónito de ahora ver pastores, porque ellos se presentan como pastores, pues, a hablar basura contra Israel. Quedo atónito. Y tanta gente dando la razón. Bueno, yo voy a leer primero esta vez voy a tener cuidado. Pastor Norero, lea por favor. ¿Dónde está la promesa que Dios le hace? Pastor Lutero, ¿cómo es? Eso. Primero quiero aclarar quién soy yo. No soy luterano. No soy luterano. Con un martillo y un clavo poniendo papeles por todas las puertas en Quito. No. Yo soy cristiano, que es el nombre que le dieron a los seguidores de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Soy cristiano bíblico, es decir, todas las enseñanzas de mi maestro, mi Señor, mi Salvador, mi Dios Jesús, tienen que estar en la Biblia. Entonces, ¿quién soy yo? Un cristiano bíblico. Denominacional, bautista. Así aprendí yo, pero ahora por la gracia de Cristo solamente me quedé cristiano bíblico. Quiero leerles a ustedes rápidamente por el tiempo, aunque tenemos todo el tiempo para hablar y esta parte es importante. Quiero que ustedes aprendamos y recordemos el llamado a Abraham y el pacto con Abraham. Dos cosas diferentes. Para poder entender en Romanos el olivo y justamente la adopción y que jamás Dios puede negar a su pueblo. Escrito está en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, el llamado a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 8 bendiciones en el llamado, pero ahora en el pacto. Dice así, Génesis capítulo 17,
Permítanme leer del 7 al 11. Nótese, por favor, voy a leer el 4. Nótese, por favor, el 7. Esto no le está contando ninguna persona, es Dios mismo hablando. Génesis capítulo 17, del 4 al 11. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de mí en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de mí. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Jacosamente, quiero hablar de una manera burlesca, de una manera, como decimos acá en el Ecuador, de cháchara, de burla, de mofa. Hay una sola condición para que Dios deje de ser el Dios de Israel y que deseche a su pueblo. Una sola condición. Lo estoy hablando de una manera burlesca, ¿no? Jeremías capítulo 31, versículo 37. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Es decir, nunca, nunca. Y lo vuelve a reiterar. Y ahora sí, amigos queridos, para que quede esto de una vez por claro, ¿por qué leímos esta parte de los patriarcas que es tan importante de su descendencia? Acuérdense que el primer patriarca se llamó Abraham, de donde sale la nación hebrea, luego con su descendencia, luego israelita con Jacob y luego con un descendiente de Israel, Judá, los judíos. ¿Por qué es importante esto? Porque esa es la raíz del olivo. Amigos míos, si ustedes tienen su Biblia, y espero que la tengan, en Romanos capítulo 11, hablando de la salvación de los gentiles, tenemos que entender eso nosotros, los que no somos judíos, y que tenemos la gran bendición, como dijo el doctor Zavala, esto sí me lleno yo la boca así, pero con un gran contentamiento. Yo soy hijo adoptivo, injertado dentro del pueblo de Israel. Digo bien claro, yo no soy Israel. Estoy injertado dentro del pueblo de Israel que viene de la descendencia desde Abraham, donde dijo Jesús, más bien la Biblia entera, iba a ser bendita todas las naciones, porque de esa descendencia, como dijo Jesús bien claro en Juan capítulo 4, hablando con la samaritana, y leo específicamente para que esto quede claro y esté apuntando usted todos los versículos bíblicos para que después no diga, es que me dijeron, pero no dijeron en la cita bíblica, como algunos hermanos toman la Biblia, un texto fuera de contexto. En Juan capítulo 4, amigos míos, versículos 21 al 24 dice, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación no viene de la Iglesia Católica, no viene de la Iglesia Luterana, no viene de Martín Lutero, no viene de ningún hombre, viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Volviendo al libro de Romanos, capítulo 11, amigos míos, permítanme leer desde el 16 hasta el 20. Y este pobre hombre, no sé quién es, más bien con misericordia, no quiero referirme a él con desprecio bajo ningún concepto,
porque mi Señor me manda a orar y a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos persiguen. Más bien, espero que esté viendo, estoy segurísimo que tienes que estar viendo, tú que hablas en contra de Israel. No te ensoberbezcas, no te jactes. Mira cómo dice la Biblia. Romanos capítulo 11 del 16 al 20. Cuidado, hijito de mi corazón, con ensoberbecerse en tu corazón y pensar y hablar mal del pueblo escogido de Dios. Hay hasta una advertencia. Y una vez te la digo para que no, después ya no me dejan hablar después a mí, porque una vez que venga Sonita y viene David al final, ya no me van a dejar hablar a mí. Así que de una vez les voy leyendo este versículo. Amigos míos, Salmo capítulo 105. Tiene que leerlo totalmente. Maravillas de Jehová a favor de Israel. ¿Y sabe lo que advierte Dios? Que lo utilizan los apóstoles y los profetas modernos, que son unos ladrones, vale la pena recalcar. Dios dice en este Salmo 105, versículo 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Los ungidos son el pueblo escogido de Dios. Cuidado, cuidado con preferir alguna maldición contra ese pueblo, porque te va a caer a ti mismo. Leo 16 hasta el 20, Romanos capítulo 11, dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hablamos bien claro, hermanos míos. Hablando del olivo, esa raíz es la descendencia pura que viene desde Abraham hacia nuestros días, siendo el tronco mismo Jesucristo y las ramas, el pueblo de Israel y nosotros que hemos sido injertados, adoptados en Jesucristo, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Nosotros no somos Israel moderno. Eso es mentira del diablo. Israel sigue siendo Israel. Ahora, quiero darles algo de crédito a estos que hablan que no son todos, Israel no es moderno. Aquí estamos hablando de una descendencia pura. Ahora en la actualidad hay israelitas que han adoptado la nacionalidad siendo de otros lados y porque se casaron con un judío y no tienen nada que ver con esta descendencia pura. Pero la Biblia está hablando que el Israel que viene directamente de las 12 tribus que tuvo Abraham, Isaac y Jacob las 12 tribus. Pueblo genético. Hermanos queridos, esos son puros, santos y escogidos por Dios. Que estén ahora, porque no han aceptado al Mesías todavía, que van a aceptarlo en su tiempo y se cumplirán las profecías. Nosotros no somos nadie para querer usurpar el puesto que le corresponde al pueblo bendito, santo, consagrado y de Dios. Dios es dueño del pueblo de Israel. No lo olvidemos, hermano. Y tengamos mucho cuidado con querer pretender que nosotros ahora, la iglesia, es la nueva Israel. Hermanos queridos, no se dejen confundir siguiendo a personajes que no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando y que justamente utilizan a David Diamond, que es un defensor, como él sí viene directamente de esta descendencia, igual que Sonia Waters. Amigos queridos, hablar contra ellos es hacerse famoso en YouTube, es hacerse famoso en redes sociales. Y usted está apoyando una maldición contra Israel, escuchando a estos blasfemos que no tienen ni la más mínima conciencia, que no estudian bien la palabra de Dios.
Porque, discúlpame un ratito, David y Sonia y mi hermano, amigo querido Nelson, los 144,000 del Apocalipsis, que son de Bolivia, son de Ecuador, son sudamericanos. Es que yo he escuchado cada torpeza, David, Sonia, Nelson y amigos. En internet ahora se ve tanta basura. Un hombre barbón, ¿no? Barbón. Yo veo los barbones y digo, a ver, ¿qué sarna va a hablar este? Porque todos van a pensar que los barbones somos los sectarios. Ya me dijeron luteranos, pero yo perdono esa ofensa. Imagínate esto, David, Sonia, Nelson y a mí. Hablaba muy bonito de Israel, que ha sido el pueblo escogido de Dios, hasta que dijo, los verdaderos israelitas no es la iglesia, David, Sonia, Nelson y hermana. La verdadera Israel somos los latinoamericanos. ¿Qué te parece semejante burrado? Y hablaba tan bien, oye, iba todo tan bonito, hasta que lo escucho decir que los verdaderos israelitas no son los que viven en Israel, sino en Latinoamérica. Por eso, amigos, que quede bien claro, yo, Arturo Norero, amo a Israel, amo al Dios de Israel, amo la Biblia escrita por judíos, amo a mi Señor Jesucristo, judío aquí en la tierra, quien dijo que, hermanos míos, la salvación viene por los judíos. Jamás, jamás levantaré yo voz contra Israel. Si algo no me parece, yo le dejo al Dios dueño de su pueblo, que sea él que se encargue. Pero yo, como dijo Saúl, como dijo David, cuando tenía a Saúl justo ahí y la gente le decía, dale, ahora Dios te lo dio, véngate, acaba con tu enemigo. Él dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de mi Señor. David, Sonia, por favor. Sí. Sonia. La Sonia está sin micrófono. Ya. Entonces, fíjense que qué es lo que están haciendo el sistema mediático hoy en día, y el Davidcito me mandó uno de estos videos que están agarrando a un judío que está hablando mal de Jesús y están diciendo, miren lo que los judíos están haciendo, ¿sí? Lo que ellos dicen de Jesús. Pero están hablando de una persona que es ultra ortodoxo, que tiene problemas con la cristiandad y está diciendo barbaridades, sí, pero es una persona. No se está, o sea, lo que están haciendo es, están agarrando un ejemplo y diciendo, esto es lo que el pueblo judío es, ¿ya? Y están acusando a todo el pueblo judío. Eso es lo que se llama una generalización, diciendo que todos son así, ¿ya? Y así es como se desarrolla el antisemitismo. Declaran a pueblo judío como todo culpable. O sea, yo les pregunto a ustedes, Pastor Arturo y Pastor Nelson, ¿hay alguna persona criminal en Ecuador? Sí lo hay, ¿no es cierto? Hay criminales. ¿Uno puede declarar que Ecuador es un país criminal por un criminal? No. Entonces, ¿por qué Israel está recibiendo ese tipo de veneno a todo el pueblo por lo que hace uno? ¿Ya? O sea, es increíble, ¿sí? A Israel, otra acusación. Israel es genocida. ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde sacan esto? De Hamás. Hamás, que hizo un genocidio a Israel. Hamás, que está proyectando lo que ellos hicieron en contra de Israel y nos acusan a nosotros. Y el mundo entero toma eso para generalizar a Israel, demonizar a Israel. O sea, es increíble, es al revés, es al revés. Impresionante lo que está pasando. Ok, es lo que quería decir. Si me permiten algo importante, como dice Arturito, después viene el cierre con David también. Miren, si lo que esta gente está diciendo fuese verdad, Dios va a tener que hacerse una operación en el ojo.
Póngame mucha atención. En la pupila está lo que llamamos la niña de los ojos. Y Zacarías capítulo 2:8, el propio Dios de Israel dice que Israel es la niña de sus ojos. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Eso como un punto importante. El segundo y el tercero, rapidito. Romanos, por favor, Romanos capítulo 9. A partir del verso 1 y el 5, leámoslo rapidito, hermanos queridos. Verdad digo en Cristo, dice el judío Saúl. Pablo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque sabemos que por un tiempo Israel no creerá en el Mesías, aunque ahora ya hay miles de judíos que están empezando a creer, pero ese es un plan y un tiempo de Dios con su pueblo. Eso hay que esperarlo. Porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema separado del Mesías, de Jesús, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, gracias Señor. Mira de dónde viene el tema. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hermano, ¿cómo vamos nosotros a invalidar todo esto? Nos quedaríamos sin Dios, nos quedaríamos sin ley, nos quedaríamos sin pacto y nos quedaríamos sin promesa. Y tanto en Jeremías, como lo dije hace un momento, y en Ezequiel, el pacto, el nuevo pacto es con la casa de Israel y nosotros adoptivos hemos podido entrar al olivo natural. Lo último, y de ahí ya no hablo más hasta que me despida, o me despidan ustedes. Arturito hoy día ha sido benevolente, no le ha dado el corajísimo, no sé, bueno, está bien, me alegra porque a veces le da el corajísimo y es terrible la cosa. ¿Quiénes son estas personas? Lo voy a decir yo porque lo creo y creo al Dios de Israel que escribió, inspirando por el Espíritu Santo a los hombres. Y hay una sola hoja, un solo capítulo de lado y lado de un apóstol llamado Judas, no el Iscariote. Ese se ahorcó. Y mira lo que dice en relación a esta gente. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ignorantes por naturaleza. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué dura palabra, Dios. Durísima. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ¿que estos son cristianos de las congregaciones? Pues sí, pero ¿cómo son llamados por el Espíritu Santo? Estos son manchas en vuestros ágapes. Manchas. Oh, amigo, cuánto coraje da cuando tú vas vestidito y tú una mancha, comiste, te salpicó una mancha, corres a querer quitarte, la verdad. Nosotros como cristianos tenemos que dejar por las escrituras que el trigo, la sana doctrina, los buenos cristianos crezcan junto a la cizaña. Un día Dios los cortará. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Desarraigados? ¿De dónde cree usted? Del olivo natural, pues. Fuera. Y escuche, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Yo no deseo eso. Y concluyo, ¿qué logra esta gente? ¿Y quiénes son? Se lo voy a decir ahorita. Dice, verso 19, estos son los que causan divisiones. Eso están causando. Divisiones en lo que como cristianos llamamos el cuerpo de Cristo. Estos son los que causan divisiones, son los sensuales, carnales puros,
¿Y sabe qué pasa más? Dice aquí el verso 19, estos son los que no tienen el Espíritu Santo. Está escrito. Yo cumplo en decirlo. Alerta, tenga cuidado. Ahora sí que digo alerta, alerta, alerta. Como a veces se ponen los canales. Tenga cuidado. Nosotros amamos a Israel y no por el simple hecho de que pueda haber dicho el Señor, yo bendeciré al que te bendiga, y eso es algo maravilloso. Pero no lo tome como un negociado. Voy a bendecir a Israel para ver si me cae un billetito. No, 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 no. Usted tiene que bendecir por la misma causa que bendice Dios a Israel. Por amor. Y porque Dios no va a dejar de cumplir nunca sus promesas. Adelante, Arturo. Amén. Quiero rogarle, por favor, que termine usted todo lo que tiene que ver con este pasaje de Romanos, porque yo estoy siguiendo la lectura. Una de las advertencias que les hacen a los no judíos creyentes es que no se ensoberbezcan, pero justo lo están haciendo. O sea, literal, dicen, no hagas eso, y van y lo hacen a propósito, adrede. Pero yo veo que hasta el versículo 29, vos podrías, tuteo, seguir la lectura, porque no quiero que lo dejes a medias, porque me parece vital lo que viene aquí, porque, mire, hay gente que dice, no, los judíos no son nada, no tienen nada, no tienen derechos, ahora soy yo el que tiene esto, me pertenece a mí. Yo quiero dejar esto claro. Quieren despojarnos hasta de lo que Dios nos ha dado como nación, como legado, como herencia, como identidad. Anularnos por completo, muertos en vida. Y le voy a dar una razón jurídica y quiero, para que esto como un preámbulo, lo que por favor vas a desarrollar, porque no podemos irnos de aquí sin que termines esta idea, por favor. Yo le voy a explicar desde el punto de vista jurídico. Cuando tú hablas de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿de qué estás hablando? De testar, no de detesto, no, de testar, dar herencia, pasar en herencia, un bien. Lo común, lo normal, por ejemplo, es que un padre le deje herencia a los hijos antes de morir, deja el testamento. Se efectiviza con su muerte. A veces no es el papá, es el hermano. No tiene esposa, no tiene hijos, diagnosticado de un cáncer terminal, se va a morir, tiene bienes, le va a dejar a los hermanos. Como quiera que sea, alguien va a morir y va a dejar un bien. Listo. Una familia tiene un padre, casas y 2 hijos. Uno que tuvo dentro del matrimonio, que es el hijo natural, y el otro que es el adoptivo. El adoptivo es un muy buen hijo. Ama al papá, obedece. El papá dice, wow, me salió mejor que el natural. Por eso dice provocar a celos. El otro dice, wow, ¿cómo puede ser este que llegó de la calle y habla, atiende a mi papá, ama a mi papá, obedece a mi papá mejor que yo? ¿Qué está pasando? Provocar a celos, no provocar a rabia, pues. Entonces, ¿qué pasó? Se da este caso jurídico. Ocurre que se muere el papá, la casa pasa a los 2 hermanos, una casa a cada uno, por ejemplo. Pero ocurre que el hijo natural recibe lo suyo y viene el adoptivo y saca las garras y dice, no, ahora todo es mío, yo reemplazo a este. ¿Qué quiere? Matar al hermano para quedarse con todo. Matar al hermano natural para quedarse con todo lo que el papá dejó. Literalmente es eso lo que están haciendo con la teología del reemplazo. O sea, no les basta recibir lo que han recibido. Quieren que el otro no tenga nada. Y si tienen que matarlo, lo matan. Con razón la Iglesia Católica mata en Inquisición, pues. Para acabar con los judíos y así quedarse con todo. Ese es el fondo. Ahora no nos quieren matar físicamente. Nos quieren matar espiritualmente, negándonos el derecho de existir como pueblo. Esta misma gente que dice que Israel no es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en el Medio Oriente? Si Israel fue desechado, ¿cómo explican que Dios haya trabajado durante estos 77 años en reunir judíos de todo el mundo y meterlos en la misma tierra donde estaban antes sus padres? ¿Para qué? ¿O será que Dios perdió tiempo, se equivocó, no se dio cuenta, se enredó? ¿Acaso no es la existencia del Israel, como llaman ellos, el moderno Israel, que no es otra cosa que la descendencia genética del antiguo,
lo que precisamente comprueba la veracidad de las escrituras, que Dios había prometido que dispersaría y luego reuniría a los judíos en el final de los tiempos. Yo podría leer muchísimas profecías de eso, ya no viene al caso ahorita por razón de tiempo, porque yo no estoy aquí para demostrar si los judíos tenían que volver o no a la tierra. Eso está claro, o sea, se da por sentado. Pero aquí el tema es, o sea, si yo le pregunto a esta gente que dice que ellos reemplazan a Israel, ¿qué hacen ustedes en Perú, en Ecuador, en Chile? ¿Por qué no vienen a pelear con los palestinos por la tierra? No es que le están quitando. Arturo. Así como Dios jamás va a permitir que terrenal y físicamente el pueblo de Israel deje de existir, espiritualmente tampoco. Porque mientras hayamos personas que amamos a Dios, amamos su palabra y amamos al pueblo de Israel, defenderemos la verdad, predicándola sin temor y sin temblor y diciendo las cosas como son. A este señor y a todos los que están hablando tan airadamente contra Israel, me había quedado en Romanos capítulo 11, versículo 21. Yo les hago una pregunta, ¿no? Si ustedes dicen que nosotros, la iglesia, somos la actual Israel y que Israel ya ha sido desplazada y reemplazada por la iglesia, ¿cómo explicas entonces que Israel va a ser salvo? Si ya nosotros somos salvos, ¿de cuál otra salvación está hablando entonces el apóstol Pablo y que te advierte a todos los que están diciendo que no existe el Israel bíblico y que ahora la iglesia la ha reemplazado? Si ya nosotros somos salvos, ¿a qué Israel se está refiriendo de que va a ser salvo en el futuro cuando venga el Señor? Y escucha, leo, no hables altaneramente de cosas que no sabes solamente por un puñado de dólares, porque así como el Señor te lo puede dar, no solamente que te lo puede quitar, sino tu vida por maldecir a Israel. Romanos, vuelvo a leer este versículo que me parece tan importante en el capítulo 11, del 20 al 29. Escuchen bien. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti también, no, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El Shaddai, todopoderoso. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La iglesia es la novia de Cristo. Israel es el pueblo de Dios y la iglesia ha sido injertada dentro del pueblo de Dios para tener la bendición de Abraham cuando Jesús en la cruz se hizo maldito por nosotros. Viva Israel, viva el Dios de Israel, viva mi Señor Jesucristo. Palabras finales, doctora Sonia Waters. Ok, fíjense que una de las mentiras que están diciendo esta gente es que el pueblo de Israel no es el pueblo de la Biblia, que eso es otro pueblo, ¿sí? O sea, es una mentira muy grande porque verdaderamente nosotros, muchos de nosotros del pueblo judío, conocemos de qué tribu nosotros pertenecemos. Correcto. ¿Sí? Esto pasa de generación a generación entre la familia y nos dicen, nosotros pertenecemos a este pueblo o el otro pueblo. Muchos conocen
¿Qué pueblo? ¿Sí? ¿Qué tribu? Otra cosa, los 144,000, cuando están mencionados, nos dice 12,000 de cada tribu. Nos dice que son 12,000 israelitas de este pueblo, del otro pueblo, del otro pueblo. Si esos pueblos ya no existen, no se puede cumplir la profecía bíblica en el libro Apocalipsis de los 144,000. O sea, es una estupidez, perdón la palabra, ¿ok? Es increíble la ignorancia, verdaderamente, proféticamente, de quién es el pueblo de Israel. Dios no lo ha rechazado, nunca lo ha rechazado, no lo va a rechazar. No importa lo que el pueblo de Israel haga o no haga, como lo dijimos anteriormente. No depende de nosotros, depende de Él, depende de su pacto eterno que ha hecho con el pueblo de Israel. Y si nos quieren matar, y si yo me imagino que es verdaderamente del enemigo, el enemigo que quiere deshacerse de Israel. Si se puede deshacer de Israel, entonces las profecías bíblicas que están escritas al final de los tiempos no se pueden cumplir, ¿ya? Entonces, todo el tiempo nos quieren matar, nos quisieron matar los amalequitas, nos quisieron matar en el tiempo los persas, nos quisieron matar en las cruzadas, nos quisieron matar los griegos, nos quisieron matar los romanos, ¿sí? Y los nazis, y de toda generación en generación nos quisieron matar. O sea, esto viene desde hace miles de años de atrás y todavía nos quieren matar. Pero como dijo Dios que Israel va a ser una nación delante de Él por eternidad, no nos van a poder matar. Van a querer hacerlo, pero no nos van a poder matar. Y esto es porque hay una elección. Dios decidió que el pueblo judío tenía que ser su pueblo. No que nosotros, mucha gente durante el holocausto, rabinos inclusive le dicen a Dios, pero ¿por qué nos elegiste a nosotros? Si lo único que nos trae es problemas, dice, ¿viste? Entonces, el asunto es, nosotros no decidimos, nosotros no tuvimos esa decisión, la decisión la hizo Dios. Dios dijo, de Abraham va a salir una descendencia. Él hizo el pueblo de Israel. No es que nosotros decidimos, Él hizo un pueblo. Él decidió utilizar ese pueblo para que las escrituras se escriban, para proteger las escrituras, para que esto pase al mundo entero, ¿ya? Y esa es la realidad. Ok, y seguimos con Él, sabemos de qué tribu venimos y es todo profético. O sea, lo que el enemigo está tratando de hacer es llamar a Dios mentiroso. Si Él se puede deshacer del pueblo de Israel, lo llama Dios mentiroso porque Dios dijo, Israel va a ser una nación delante de Él por eternidad. Y eso es todo. Aleluya. Y antes de darte a ti el paso, David, a este señor, vi un poquito, ya a mí no me gusta escuchar basura, ¿no? Creo que es un señor de Bolivia, no sé. Por favor, el primer ministro se llama Benjamín Netanyahu, no Netanyahu. Se va a hablar de los personajes históricos y patriarcas y todas las personas políticas. Comencemos primero aprendiendo a decir bien el apellido. No es Netanyahu, es Netanyahu. Con todo amor te lo digo. David Diamond, palabras finales. Sí, Arturo, mira, yo quiero cerrar con este pasaje que tú has enfatizado en Romanos 11, 28, 29. Dice que en cuanto a la elección del pueblo de Israel es amado no por el mérito de los judíos, sino por los padres. Que quede claro, Dios ama a Israel y lo dice su propio Nuevo Testamento. Amado a causa de los padres. Y cierra, irrevocables son los dones que Dios le dio a Israel, porque está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Y el llamamiento de Dios. O sea, Dios no anda jugando, te doy, te quito, te doy, te quito, te doy, te quito. Dios te lo da, es tuyo, es irrevocable el regalo y el llamado de Dios. Y Dios tiene un llamado con Israel, promesas, propósitos. Por eso es de que nosotros
estamos despedazando a todos nuestros enemigos, porque Dios está con nosotros, milagrosamente los estamos venciendo. Si Dios ya no está con nosotros, hace mucho nos hubieran exterminado. Dios está demostrando ahorita en el presente, en tiempo real, que primero reunió a los judíos de todas las naciones y los sigue reuniendo. Se reconquista Jerusalén, en las profecías bíblicas estaba escrito. Se destruiría Gaza, de acuerdo a Jeremías 47. Se destruiría el Líbano, de acuerdo a Amós, capítulo 1, Sofonías. Se destruiría el Yemen, de acuerdo a Amós, capítulo 1, verso 9. Y se destruiría a Irán, en el Jeremías 49, lo que estamos viendo. ¿Cómo me explican que Israel ya no es pueblo de Dios y está cumpliendo profecías de su propia nariz? Y son tan brutos de no darse cuenta. No entiendo, pero bueno, yo cierro con esta palabra que citaron ustedes de Jeremías capítulo 31. Dice textualmente esta promesa, versículo 35. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Ok. Si desaparecieran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel desaparecerá, faltará, dejará de existir para no ser nación delante de mí eternamente. Más fácil, bájese el sol a pedradas antes de hacer desaparecer a Israel. O sea, es más fácil que el sol salga a las 12 de la noche, dice, y la luna a las 4 de la tarde, para que Israel desaparezca. Además, dice, para no ser nación. ¿Qué es una nación? Cuerpo genético, conjunto genéticamente ligado a un territorio. Así ha dicho el Señor, si los cielos arriba se pueden medir con un flexómetro, con una regla, yo qué sé, o explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé. Ahí también es la palabra. No, Dios ya ha desechado a Israel, lo ha desechado. Aquí dice, yo no voy a desechar a toda la descendencia de Israel por todos los pecados que cometieron. O sea que ni siquiera los pecados de Israel anulan el pacto de Dios con Israel. No lo anula. Ni siquiera eso. Dice, yo no desecharé. Y Amós 9, 14, 15, hablando de la restauración de Israel en su tierra, porque es una palabra que ellos odian. La palabra restauración la odian. Uy, no, para ellos es una... Ojalá no estuviera en la Biblia, porque esa es la palabra contra la cual están combatiendo, que es la restauración del pueblo judío en su propia tierra. Eso les da rabia. Y traeré, Amós 9:14, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Mi pueblo lo llama, y está hablando para el final de los tiempos. Ellos edificarán ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huerto y comerán el fruto de ellos. Los plantaré sobre su tierra, la cual yo les entregué, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les entregué, ha dicho el Señor. Se están cumpliendo estas profecías en su cara, y todavía vienen a decir que Dios no está con su pueblo. Yo digo, es una locura. Mire, lo repito, el antisemitismo y la judeofobia en el mundo cristiano no es ignorancia, es maldad deliberada, pecado abierto contra Dios, rebelión. Estos están siguiendo el mismo camino de Hugo Chávez. Y lo más hermoso de usted, que está viendo este programa ahora y está pasando momentos muy duros, mire Israel. Y lo lindo de Israel es que viendo Israel, Dios cumple sus promesas. Así como Dios ha prometido que jamás abandonará a Israel, así como Dios ha prometido que le va a dar victoria y que tiene a su Salvador y al Libertador, nosotros también tenemos el mismo Salvador y Libertador. Su nombre es Jesucristo. Doctor Nelson, palabras finales y hora para terminar, por favor. Un preview cortito. Solo una frase, una reflexión. Si Dios es capaz de desechar al hijo natural, ¿qué puede esperar el pobre hijo adoptivo? Si al natural, que su propia sangre lo manda a la porra, imagínese al otro. Quiero despedir con una palabra, porque si bien es cierto, para poder confirmar esto, tenemos que siempre por la palabra de Dios. El Señor aborrece el divorcio, ¿verdad? Bueno, pero mira lo que dice aquí. Esto es para la casa de Israel, para su pueblo, de donde venimos como hijos adoptivos. Mira lo que dice. A pesar de todas las situaciones que han pasado, que han ocurrido, que han podido desobedecer, Dios como Padre nunca ha dejado de ser Padre. Y dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás esposo.
ya no me llamarás Señor. ¿Por qué? En el verso 19 de Oseas capítulo 2 dice algo hermoso. Y te desposaré conmigo. Escuche bien. No por 10 años, no por 20. Te desposaré conmigo para siempre. Siempre. Dios jamás va a romper lo que prometió. Y te desposaré en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Dios puede estar molesto, enojado, lo que usted quiera, pero jamás va a dejar de cumplir sus promesas. Él hará todo lo que tenga que hacer para que su pueblo vuelva a Él. Todo lo que tenga que hacer. ¿Sabes por qué? Porque los ama. ¿Y sabes lo que le dice en Oseas a su pueblo? Yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. ¡Qué hermoso! Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios por su pueblo. Y es el amor que nosotros tenemos por Israel. Amén. Y lo último, Jesucristo no es romano. No coma cuento. Él no es romano. ¿Oyó? Él no es romano ni fue romano. Él es judío. Nació en Belén, en Betlehem. Creció en Nazaret y murió como profeta. Morían afuera de Jerusalén. Y para nosotros los cristianos, es el Hijo de Dios. Y un día, ese Yeshua, el Mesías, será revelado para todo Israel. Y todo Israel será salvo. Arturito, no se esté poniendo. ¿Dónde se puso eso en la cabeza? A la bandera, perdón. Ahí sí, ahí se ve bonito para que le hagan una foto, porque si se pone así, se me parece al barbón ese que aparece diciendo barbaridades. Oh, Dios mío. Bueno, este es rabinito de los buenos. Está bien. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y hacerle un llamado a esta gente, David, Sonia, Arturo, a este caballero que ni el nombre del primer ministro se aprendió bien. Que no es el único. Sí, examine su corazón. Y al otro caballero que conocí en Editorial Vida, cuando era gerente de marketing y que hoy se ha revelado y odia incomprensiblemente a Israel. No voy a decir su nombre porque le voy a aplicar la del Quijote de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero sí le voy a decir, si llega este video a este caballero, ¿qué pasó pues? ¿Qué pasó? ¿Quién te cambió el corazón? ¿Quién te engañó? Cuando el propio Yeshua dijo en Mateo 24:4, mira que nadie te engañe. Y tú te has dejado engañar. Oh, amigo mío, tú con quien yo conversaba de las cosas del Señor, hoy le has dado la espalda al Señor, negando origen, genealogía, promesas. Y como decía la doctora Sonia, pretendiendo hacer a Dios mentiroso. Oh, sea Dios siempre veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte con todo el corazón por este tiempo que nos has permitido, Señor, para poder decir la verdad, porque la verdad habla por sí sola y es necesario salir a escena y decir la verdad, porque si no, una mentira repetida muchas veces se puede convertir en verdad para muchos. Y la única verdad está en tu palabra. Padre, reprendemos todo espíritu que esté en contra de la verdad. Señor, sabemos que ese mismo demonio, ese espíritu que estuvo en Hitler, hoy está saliendo en Nueva York y en otras ciudades y países del mundo. Sabemos, Señor, que muchos están sirviendo al Dios del dinero y no al Dios verdadero, y nadie puede servir a dos señores. Gente financiada por los odiadores eternos de Israel, terroristas. Bien dicho, hoy terroristas espirituales, pero así nos dice el Señor, no temas, Israel, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu escudo. Oh, gracias, Padre. Gracias por este programa, por la vida de Sonia, de David, de Arturo. Gracias por la vida que me das. Abrazamos también a Luis Antonio, que hoy no ha podido estar, y bendecimos al pueblo de Israel y agradecemos públicamente
porque ellos a lo largo de la historia, con todos los inconvenientes que hayan podido tener, han mantenido un remanente que nos ha dado a conocer la bendita palabra de Dios, y por medio de la cual hemos conocido en revelación de Dios Padre a su amado Hijo Yeshua, en quien oramos. Amén y amén. Muchas gracias, doctora Sonia Waters, doctor David Diamond, pastor Nelson Zavala, amigos todos, que Dios les bendiga, que tengan dulces sueños. Y si Cristo no viene antes, nos volveremos a ver mañana para todos juntos proclamar: ¡hay vida!